Retomando desde donde quedamos. Entonces aquí tenemos el corpúsculo renal, aquí podemos ver el glomérulo o capilar glomerular que se formó por la ramificación de la arteriola aferente. Recordemos que la sangre llega al glomérulo por la arteriola aferente y la sangre va a ser filtrada aquí, de manera tal que los componentes solubles, agua y sustancias disueltas van a pasar desde la sangre en el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman, que sería este, y de ahí van a seguir su recorrido por el túbulo contorneado proximal. El resto de la sangre que no fue filtrada va a salir del glomérulo a través de la arteriola eferente. Ahora bien, noten ustedes que el diámetro de la arteriola eferente es menor que el de la arteriola aferente, lo que va a generar una mayor resistencia vascular y por ende va a tender a elevar la presión hidrostática capilar en el glomérulo. Esto va a ser un punto importante ya que ese aumento solamente por la estructura de esta diferencia entre los diámetros de las arteriolas aferente y eferente va a facilitar la filtración glomerular. En esta diapositiva también podemos ver aquí parte de la rama gruesa ascendente de Henle y este grupo de células que está próximo, ¿no es cierto?, al corpúsculo renal constituyen la mácula densa. Por su parte, vamos a ver también que hay un grupo de células en la pared de la arteriola aferente que también está modificada y que corresponde a las células glandulares o también llamadas células yuxtaglomerulares. ¿Ok? Ya vamos a analizar la función de cada una de ellas. Entonces, el espacio de Bowman, este espacio que queda entre la hoja parietal de la cápsula de Bowman y la hoja visceral, que está representada por los podocitos que se adhieren a la superficie de los capilares glomerulares. Lo mismo se ve acá en el corte histológico. Acá está el glomérulo, el espacio en blanco que se ve aquí sería el espacio de Bowman o el espacio capsular glomerular, y esta línea que se ve aquí más delgadita corresponde, que un epitelio simple escamoso, corresponde a la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Aquí se ve parte de la asa de Henle cortada transversalmente y ahí se verían las células de la mácula densa. Bueno, si analizamos con un poco más detalle, entonces aquí se puede ver, aquí de color morado, ¿no es cierto?, a los podocitos. Vemos que los podocitos son células cuyo citoplasma presenta múltiples prolongaciones. Estas prolongaciones más delgadas se llaman pedicelos. Y estos pedicelos, ¿no es cierto?, que tienen esta forma de dedos digitiformes, se interdigitan entre sí. Entonces, los pedicelos de distintos adipocitos se interdigitan. Y entre ellos dejan estos espacios que serían las ranuras de filtración. Ahora, si hacemos un corte aquí, podemos empezar a observar un corte transversal aquí a nivel de todo lo que sería el glomérulo, ¿no es cierto?, uno de estos capilares. Vamos a ver por acá el endotelio capilar, que una de las características es que es fenestrado. Entonces, los capilares glomerulares tienen orificios que aumentan o facilitan el intercambio de sustancias. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo acá son los poros, ¿no es cierto?, del endotelio capilar. Luego, lo que vemos aquí de color celeste corresponde a la membrana de filtración. En realidad, esta es la membrana basal. Y esta membrana basal es el resultado de la fusión de las membranas basales del endotelio capilar y de los podocitos, o sea, es formada a partir de sustancias secretadas tanto por el endotelio como por los podocitos. ¿Ok? Entonces esa es la membrana basal glomerular. Luego aquí vemos los pedicelos de los podocitos y lo que se ve ahí serían las ranuras de filtración. Ahora,
En las ranuras de filtración vamos a encontrar una estructura llamada diafragma, pero que son de naturaleza proteica. Bueno, acá como podemos ver otra imagen en donde se ve un corte entonces a nivel glomerular. Entonces aquí lo que vemos es el endotelio fenestrado, ¿no es cierto? Este endotelio fenestrado va a permitir el paso de la mayor parte del plasma, pero no de las células sanguíneas. Permite el paso, por lo tanto, de agua y un montón de sustancias disueltas, incluidas las proteínas, pero impide el paso de las células. Luego vemos aquí la membrana basal glomerular que les decía, y que, dado que es rica en proteoglicanos, ¿no es cierto?, lo que le confieren una gran capacidad de hidratación y le confiere una carga eléctrica neta a la membrana, eso también va a afectar el paso de muchas proteínas, dado que muchas de ellas tienen carga neta negativa a pH fisiológico. Por lo tanto, entonces la lámina basal o membrana basal del glomérulo va a impedir el paso o la filtración de proteínas de gran peso molecular. Luego, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con los pedicelos, que serían las prolongaciones de los podocitos, y con las ranuras de filtración. Ahora, entre las hendiduras o ranuras de filtración están estas estructuras que a veces se les llaman esta especie de membrana, pero que son de naturaleza proteica, ¿ok? Y que están entre los pedicelos y que van a impedir el paso de proteínas de tamaño medio, ¿ok? Entonces aquí se ve la mayor parte del citoplasma, del podocito, el núcleo, y estas prolongaciones que luego van a tener esta forma de dedos, estas prolongaciones digitiformes, que son los pedicelos. Y esto que se ve entre un pedicelo y otro serían las hendiduras o ranuras de filtración. Y entre ellas encontramos esto que llamamos el diafragma, esta membrana que les decía, o diafragma, que es de naturaleza proteica y por lo tanto acelular. Bien, entonces otra imagen que nos habla sobre lo mismo. Entonces la capa endotelial, ¿no es cierto?, que sería la más próxima a la sangre, ¿no es cierto? Aquí los poros que presenta son de entre 70 y 100 nanómetros. Entonces permiten el paso, como ya lo hemos dicho, de todo el líquido y muchos solutos disueltos, incluidas las proteínas plasmáticas, pero, importante, impiden el paso de las células sanguíneas. Luego tenemos la membrana basal glomerular, que es el fruto de la fusión de las láminas basales, tanto de las células endoteliales como de los podocitos. Y lo importante de esto era que la presencia de los proteoglicanos, ¿no es cierto?, que en particular era muy rico en heparansulfato, y eso le da una carga negativa, ¿no es cierto?, lo que va a limitar el paso de un montón de proteínas. ¿Por qué? Repito, porque las proteínas pH fisiológico tienden a tomar carga neta negativa. Por si se han olvidado lo que son los proteoglicanos, aquí vemos los proteoglicanos, que son macromoléculas que están formados por un eje central proteico al cual se unen los glicosaminoglicanos. Aquí los glicosaminoglicanos son heteropolisacarios lineales. Entonces aquí hemos dicho que aquí es rico en heparansulfato, que es un ejemplo de glicosaminoglicano. Entonces este heparansulfato forma parte de este proteoglicano, ¿ok? Y a su vez, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver que estos proteoglicanos pueden estar en gran cantidad asociados al ácido hialurónico, ¿ok? Entonces aquí vemos el hialuronato o ácido hialurónico y vemos proteínas de unión que permiten la conexión de una gran cantidad de proteoglicanos a esto. A esto a veces se le llama agregados de agregacanes. El agregacán es un tipo de proteoglicano. ¿Ok? Aquí se ven los proteoglicanos unidos al hialuronato. Por su parte, ¿no es cierto?, hemos dicho que existen estos diafragmas entre
pedicelos de los podocitos. Aquí tenemos un pedicelo, aquí otro pedicelo de un podocito, y entre ellos teníamos estas estructuras proteicas que formaban el diafragma, que principalmente están formados por esta nefrina, que es una glucoproteína transmembranal que interactúa también con las pecaderinas, ¿no es cierto? Y estas pecaderinas a su vez se asocian al citoesqueleto a través de proteínas de anclaje, que son las cateninas, por ejemplo, y las alfa-actininas. Estas proteínas de anclaje las conectan con los microfilamentos de actina dentro del citoesqueleto. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esto es que básicamente esta nefrina puede regular el tamaño de este diafragma y por tanto el grado de permeabilidad del mismo. Aquí también participan otras dos proteínas que también contactan a la nefrina con el citoesqueleto, que son las llamadas podocinas y la proteína CD2AP. ¿Bien? Por último, vemos cómo los podocitos se unen a la matriz extracelular a través de moléculas de adhesión. Aquí las principales moléculas de adhesión que conectan al podocito con la matriz extracelular, que en este caso es la membrana basal, serían el distroglicano, las integrinas, ¿no es cierto?, y las megalinas. Cada una de estas moléculas de adhesión se asocia a alguna proteína dentro de la matriz extracelular. Por ejemplo, en el caso del distroglicano puede ser agrina, laminina, en el caso de la integrina puede ser la laminina, etc. Bien, este gráfico nos muestra de qué manera el radio molecular efectivo de una molécula puede afectar la fracción de filtración. Bueno, la fracción de filtración, ¿no es cierto?, es la fracción del flujo sanguíneo renal que se filtra a través de los capilares glomerulares. Eso es lo que es. Y lo que nos muestra este gráfico en todos los casos, pero si ustedes quieren lo vemos primero con una molécula neutra, es que a medida que aumenta el radio efectivo molecular, disminuye la fracción de filtración. Es decir, mientras más grande el radio, menos moléculas van a atravesar esta membrana de filtración. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos que ya cuando llegamos, por ejemplo, a sobre 40 Armstrong, ya casi no está pasando nada, ¿no es cierto? Y ya, qué sé yo, a 42 Armstrong no pasa absolutamente nada. Ahora, si las partículas tienen carga positiva, el efecto de esto es un poco menor, ¿no es cierto? Debido a que, como ya hemos dicho, en la membrana basal glomerular predomina la carga negativa y por lo tanto entonces estas van a tender a ser atraídas. Eso les va a facilitar hasta cierto punto el paso y por lo tanto, si yo las comparo en cambio con las partículas con carga negativa, que como les decía son la mayor parte de las proteínas pH fisiológico, aquí este efecto del radio molecular se incrementa. Es decir, si yo lo comparo con una proteína neutra, al mismo radio molecular es mucho menos lo que está pasando. ¿Se fijan? Para el mismo radio molecular pasa mucho menos. ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, aquí nos preguntan qué pasa, por qué el filtrado glomerular prácticamente carece de albúmina. Nos dicen que el diámetro hidratado es de 35,5. Si yo busco acá, eso está por acá, y como es aniónica prácticamente no pasa nada. Pero si algo me afectara la barrera de filtración y la síntesis glicosaminoglicano, si disminuye la carga neta negativa en la membrana, eso va a facilitar el paso de moléculas con carga negativa como proteínas. Y eso, por ejemplo, sería ya una alteración al proceso de filtración.